Hay momentos en la vida en los que parece que todo se detiene de golpe. Las relaciones que antes sentíamos tan intensas empiezan a desvanecerse poco a poco, como una melodía que se apaga sin que nos demos cuenta de cuándo comenzó. Los mensajes se vuelven menos frecuentes, las llamadas se sienten más distantes y las reuniones se convierten en raras excepciones. En ese punto, uno se pregunta si hay algo que está ocurriendo y que no logra entender. Es normal que la mente busque explicaciones rápidas. Tendemos a interpretar el silencio como un rechazo, como si hubiéramos fracasado o dejado de ser importantes. Sin embargo, cuando conseguimos atravesar ese torbellino de culpa y confusión, lo que aparece no es una respuesta clara, sino una nueva tranquilidad, una lucidez serena que observa sin juzgar. No es que el mundo te haya dado la espalda, simplemente tus ojos comenzaron a mirar hacia otro horizonte sin que te dieras cuenta. He visto esto repetirse en muchas ocasiones. Hay personas que, en medio de sus procesos de evolución interna, se dan cuenta de que ya no vibran en las mismas frecuencias que antes, no porque sean mejores o peores, sino porque algo en su interior dejó de aceptar lo superficial. Y cuando eso sucede, cuando uno empieza a rechazar de manera silenciosa las charlas vacías, los encuentros forzados y las dinámicas que giran en torno a la necesidad y no al significado, la vida se encarga de ajustar el entorno, no con violencia ni con drama, sino con una especie de reajuste natural. Y este reajuste, aunque es necesario, a menudo duele porque estamos más acostumbrados a la permanencia que al cambio, a pesar de que sabemos que la mayoría de las relaciones que tenemos se basan en la costumbre, no en la autenticidad. Lo curioso es que esta transformación no requiere decisiones drásticas, no hace falta romper lazos de manera abrupta ni entrar en conflictos. A veces, simplemente es suficiente con estar más en silencio, escuchar menos lo que viene de afuera y prestar más atención a lo que llevamos dentro. En ese espacio de introspección, muchas cosas se revelan. Se hace evidente cuáles lazos se mantenían por el miedo a la soledad y cuáles por un deseo genuino de compartir. Y ahí es donde uno se enfrenta a una verdad incómoda, pero necesaria. Una gran parte de lo que creíamos que era compañía resultó ser en realidad una estrategia para evitar enfrentar el vacío que llevamos dentro, ¿no es cierto? Un vacío que no se llena con personas, sino con presencia. No la de los demás, sino la propia. Cuando uno empieza a optar por el silencio como un espacio para escuchar y no como un castigo, surge una forma diferente de habitar el mundo. El ruido deja de ser atractivo. La necesidad de opinar, responder y estar presente en todo momento se transforma en una necesidad más profunda, estar presente para uno mismo. Esa transición, aunque sutil, es radical, porque implica aceptar que tal vez no necesitábamos a los demás tanto como pensábamos, sino que requeríamos una conexión más honesta con nosotros mismos. Y para llegar a ese punto, muchas veces hay que atravesar el umbral de la soledad sin máscaras, mirarla de frente, inhalarla y evitarla, no como un castigo, sino como una etapa inevitable del proceso de maduración emocional. A menudo confundimos la soledad con el abandono como si fueran sinónimos inevitables, pero la experiencia clínica me ha demostrado una y otra vez que muchas personas que están rodeadas de otros se sienten más solas que aquellas que pasan sus días en silencio. El ruido exterior no garantiza una buena compañía. Puedes estar rodeado de gente y al mismo tiempo sentirte emocionalmente desierto. Lo que realmente importa no es cuántas personas te rodean, sino cuánto te sostienes internamente cuando el mundo exterior deja de responder. ¿Ah? Y eso no es algo que se aprende solo leyendo frases motivacionales o siguiendo consejos rápidos. El aprendizaje se produce en momentos de silencio, cuestionando viejas creencias y replanteando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Hay una etapa en el desarrollo emocional que solo aparece cuando dejamos de buscar compulsivamente a los demás. Esa pausa en la búsqueda no es inacción, es una forma de atención profunda. Porque si uno está siempre persiguiendo estímulos, distracciones o aprobación, nunca se detiene a observar qué es lo que realmente le falta.
Y lo que suele faltar no es compañía, sino significado. La diferencia entre estar solo y sentirse solo radica en el sentido que le damos a esa situación. Estar solo puede ser un acto de integridad, en cambio, sentirse solo generalmente proviene de un abandono interno. He aprendido a lo largo de los años que el silencio puede revelar más que cualquier charla superficial. Cuando uno deja de llenar los espacios con palabras innecesarias, las verdades que habían estado ocultas por el ruido comienzan a salir a la luz. Esas verdades no siempre son agradables, a veces duelen. Nos muestran nuestras dependencias, nuestras carencias emocionales, nuestras estrategias para evitar el vacío, pero también nos enseñan algo más: la posibilidad de crear una nueva forma de estar con uno mismo, una que no dependa de estímulos externos para sentirse valioso. Esta nueva manera de ser implica desarrollar una presencia interna que no necesita ser validada. No se trata de indiferencia o aislamiento. Es una conexión madura con uno mismo. Es poder decir: estoy conmigo mismo y eso me basta. No porque los demás no sean importantes, sino porque la relación más sólida que tendrás en tu vida es contigo mismo. Si descuidas esa conexión, todas las demás se construirán desde un lugar de carencia. Y lo que surge de la falta siempre está destinado a desmoronarse. Tarde o temprano, lo que aferraste por necesidad empezará a convertirse en una carga. La madurez emocional no se mide por cuánto tiempo puedes aguantar en una relación o por cuántos amigos mantienes a lo largo de los años. Se mide por la capacidad de estar contigo mismo sin sentir que te falta algo. Esa es la verdadera prueba. Y cuando la superas, algo cambia de manera irreversible. Ya no sientes la necesidad de buscar constantemente. Ya no aceptas cualquier vínculo solo para evitar sentirte vacío. Empiezas a tomar decisiones con más tranquilidad, a distinguir con mayor claridad y a soltar sin dramas, porque comprendes que no todo lo que se pierde es una pérdida. A veces lo que se va te libera y entonces, por primera vez, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un refugio. Uno de los errores más grandes que cometemos es pensar que la satisfacción emocional se logra a través de otra persona, como si alguien viniera a completarnos, a llenar un espacio que por naturaleza ya deberíamos ocupar. Y no lo digo desde una posición idealizada de autosuficiencia, lo digo desde la experiencia de haber acompañado a muchas personas que, a pesar de estar rodeadas de cariño, se sienten profundamente vacías, porque cuando uno pone su bienestar en manos de los demás, inevitablemente se vuelve dependiente. La dependencia emocional, aunque a veces se disfraza de amor, siempre termina siendo una forma de encarcelamiento. Hay una idea que deberíamos repetirnos, no como un mantra, sino como un recordatorio ético. Nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz. Nadie está obligado a calmar tus ansiedades, sanar tus heridas o validar tu existencia. Si decides estar con alguien, que sea por afinidad, por un deseo compartido o por una conexión emocional, no por necesidad, ni por miedo al silencio, ni por la costumbre de estar acompañado, porque lo que se construye desde la carencia se desmorona tan fácilmente como se idealizó. A veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecerle a alguien es no necesitarlo. Y esto, aunque parezca contradictorio, es profundamente humano. Porque cuando no necesitas a la otra persona para sentirte completo, puedes relacionarte desde un lugar más libre, más auténtico y más generoso. Ya no hay exigencias ocultas, ni reclamos implícitos, ni esa presión constante para que el otro te rescate. Hay espacio, hay presencia, hay respeto, y eso transforma por completo la dinámica de la relación. Pero para llegar a ese punto, tienes que enfrentarte al trabajo más duro, estar a solas contigo mismo sin intentar escapar. Y ese trabajo, aunque parezca sencillo, es de los más exigentes, porque implica desmantelar estructuras emocionales que aprendiste desde pequeño. Significa desafiar el impulso de buscar consuelo en el exterior cada vez que algo duele. Implica decirte a ti mismo: hoy no voy a llenar este vacío con una distracción. Hoy voy a explorar lo que hay. Y ese gesto que parece tan pequeño es una revolución silenciosa porque marca el inicio de una nueva forma de estar en el mundo.
no como alguien que siempre espera ser querido, sino como alguien que ha aprendido a quererse a sí mismo. No todo será fácil en ese camino. Van a surgir sombras, heridas del pasado, miedos que creías superados. Habrá días en los que querrás retroceder, refugiarte en relaciones cómodas, aunque sean incoherentes, y adormecerte con ruido. Pero si logras resistir la tentación de volver a lo conocido, si te quedas contigo un poco más, te darás cuenta de que la incomodidad inicial se transforma en un tipo diferente de calma. No es euforia, no es una felicidad explosiva, es una serenidad profunda y estable, sin espectáculo. Una tranquilidad que no depende del clima emocional externo porque surge de un núcleo que solo tú puedes habitar. Y cuando logras descubrir ese núcleo te das cuenta de que la verdadera compañía no proviene de afuera, sino de lo que has cultivado en tu interior. Con el tiempo, empiezas a notar que ciertas relaciones pierden su sentido, aunque el cariño siga presente. No es que de un día para otro dejes de querer a la otra persona. Es algo más sutil. Es como si los espacios compartidos ya no resultaran cómodos, como si las charlas siempre giraran en torno a lo mismo, como si el encuentro se convirtiera más en una rutina que en un deseo genuino. Y ahí es donde surge una tensión silenciosa. Tienes que decidir si seguir por lealtad al pasado o detenerte por coherencia con el presente. No hay una respuesta inmediata, pero hay una sensación que, cuando aparece, no se puede pasar por alto. Ya no existe la reciprocidad emocional. Y cuando eso sucede, seguir adelante es una forma de negarse a uno mismo. Muchas relaciones pertenecen a versiones anteriores de nosotros, a épocas en las que necesitábamos aprobación, distracción y compañía constante para evitar sentir la incomodidad de la soledad. Sin embargo, a medida que esas versiones evolucionan, se vuelven obsoletas, y con ellas las dinámicas emocionales que las sostenían también deben ser dejadas atrás. No porque sean malas ni porque carezcan de valor, sino porque ya no reflejan quién eres hoy. Mantenerlas activas por nostalgia o culpa no es un acto de amor. Es una forma de estancamiento emocional que, con el tiempo, genera rencor, agotamiento y confusión. Aceptar que ciertas personas ya no tienen cabida en tu vida actual requiere una honestidad dolorosa. Es más sencillo hacer como si todo siguiera igual. Es más cómodo adaptarse a la incomodidad que enfrentarse al malestar de una pérdida. Sin embargo, esa pérdida, si se acepta desde un lugar de madurez, puede ser profundamente liberadora. No se trata de cortar lazos de manera impulsiva o de imponer silencios forzados. Se trata de permitir que la distancia surja de forma natural, sin manipular ni dramatizar. Cuando dejas de forzar una conexión, lo que queda es la verdad de ese vínculo. Y muchas veces, esa verdad es que no hay nada más que aferrar. La paradoja es que al dejar espacio, algo nuevo tiene la oportunidad de llegar. Pero mientras sigas aferrándote a relaciones que ya han cumplido su tiempo, no habrá espacio para lo que realmente puede alimentar tu presente emocional. Es como tener una casa repleta de muebles que ya no utilizas, pero que no te atreves a sacar. A veces es necesario hacer un poco de limpieza para dejar entrar aire fresco, y eso también se aplica al alma. La vida no se lleva a las personas por crueldad, lo hace por coherencia. Porque ya no te encuentras en el mismo lugar interior desde el que se construyeron esas relaciones, porque tus prioridades han cambiado, porque ahora buscas algo más profundo, más sereno, más auténtico. Y aunque esa transición puede ser complicada, también es un indicio de salud emocional. Estar solo un tiempo no significa que hayas fracasado. Es una señal de que estás filtrando con más cuidado lo que dejas entrar en tu mundo emocional. Y ese filtro no es arrogancia, es respeto. Respeto por ti mismo, por tu historia, por el tipo de vida emocional que decides cultivar. Llega un momento en el proceso en el que todo empieza a aclararse, pero también se siente más solitario, no porque te hayan excluido, sino porque ya no participas en ciertos juegos emocionales que antes parecían inevitables. Ya no te entregas al drama, al ruido constante, a la urgencia de estar disponible para todos en todo momento. Has aprendido, casi sin darte cuenta, a retirarte sin rencor, a guardar silencio sin resentimiento, a elegir el descanso emocional
en lugar de una pertenencia forzada. Y es en ese momento cuando la soledad empieza a adoptar una forma diferente. Ya no se trata de ese vacío incómodo que intentabas llenar con mensajes, salidas o distracciones. Se convierte en una especie de hogar silencioso donde comienzas a reconocerte a ti mismo sin los filtros del mundo exterior. Sin embargo, este tipo de soledad, aunque es saludable, no resulta agradable de inmediato. Debemos aprender a evitarla. Al principio, el impulso de volver a lo conocido, de recuperar lo que se ha perdido, de buscar contacto, incluso si no tiene sentido, es complicado. Surge como un reflejo automático. La mente insiste. Tal vez deberías enviar un mensaje, intentar quedar, retomar esa relación. Y cada vez que cedes a ese impulso sin una razón de peso, algo dentro de ti se apaga un poco, porque eres consciente de que estás traicionando el proceso. Sabes que no actúas por un deseo auténtico, sino por una necesidad aprendida. Y cada vez que esto ocurre, lo que se refuerza no es el vínculo, sino la autoengaño. Mantenerse fiel a uno mismo sin buscar atajos es una tarea lenta, profunda, a veces solitaria, pero inevitable. No hay crecimiento emocional sin momentos de retiro, no hay claridad sin ciertas pausas. Y no me refiero a aislarse por miedo, sino a retirarse de manera consciente, a entender que antes de volver al mundo necesitas conocer tu propio mapa interior, porque si no sabes dónde estás, cualquier interacción será solo una forma de distracción. Y en esta etapa de la vida, distraerse emocionalmente tiene un precio. Te cuesta energía, tranquilidad y coherencia. Estar bien contigo mismo no significa estar bien todo el tiempo, implica poder apoyarte, incluso en esos días grises, sin buscar a alguien que te saque de ese lugar incómodo. Significa poder mirarte al espejo sin necesitar testigos, ser capaz de caminar solo sin sentir que te falta algo. También implica no pedir amor disfrazado de atención, no confundir la validación con el cariño, no esperar a que alguien venga a completar una historia que solo tú puedes contar de manera auténtica. Cuando aprendes a mantenerte centrado en tu interior, algo cambia en la forma en que te relacionas con los demás. Ya no le entregas tu energía a cualquiera, no le abres la puerta a cualquiera que llama, ni sientes que tienes que responder, complacer o adaptarte a lo que sea. Comienzas a seleccionar de manera más consciente, no desde la rigidez, sino desde el respeto hacia ti mismo. Dejas de ofrecer tu tiempo y tu atención a la primera necesidad emocional que se presenta. Y aunque eso pueda incomodar a algunos, es un indicativo de madurez. No estás despreciando al otro, estás reconociendo tu propio valor. No se trata de ego, es un amor propio, tranquilo. Un amor que no pide, no suplica, ni teme estar solo porque sabe que, si todo se desmorona, todavía puede mantenerse a sí mismo. Con el tiempo, uno se da cuenta de que no todo lo que se va necesita regresar. Algunas ausencias no son pérdidas, sino parte del proceso natural de crecer, porque no siempre lo que está a nuestro lado lo hace por cariño y no todo lo que permanece lo hace por afecto. En ocasiones, los vínculos más prolongados son los más desgastantes, mantenidos por pactos invisibles de temor, dependencia o hábitos emocionales. Y cuando comienzas a romper con ese ciclo, lo primero que sientes es una extraña sensación. ¿Por qué, si estoy actuando correctamente, me siento más solo que nunca? La respuesta no es fácil, pero generalmente va en esta línea, porque estás dejando de alimentarte del ruido y comenzando a llenarte del silencio. Y ese cambio, aunque beneficioso, requiere tiempo para estabilizarse emocionalmente. He visto a muchas personas atravesar esta etapa. Al principio surge una especie de nostalgia anticipada. Oye, hasta llegas a echar de menos lo que antes te hacía daño, simplemente porque era algo conocido. Al mirar hacia atrás, siento una mezcla de alivio y remordimiento. ¿De verdad necesitaba deshacerme de eso? No estoy exagerando. Y sí, me pesa un poco. Pero conforme pasan los días y me mantengo fiel a mí mismo, esas dudas van perdiendo fuerza. Lo que antes parecía un vacío ahora se convierte en un espacio. Lo que se sentía como abandono se transforma en calma. Y lo que antes me hacía daño ya no duele. No porque haya desaparecido por completo,
sino porque ha dejado de tener control sobre mí. En esta fase del camino el silencio ya no es un adversario, no me presiona, no me molesta. Puedo pasar horas sin hablar, sin tener que dar explicaciones, sin sentir la necesidad de contar quién soy o qué siento. Y eso es realmente sanador, porque muchas veces lo que más nos cansa no es lo que sentimos, sino la obligación de explicarlo una y otra vez a los demás. Cuando logras estar en calma sin la sensación de que te estás perdiendo algo, es cuando te das cuenta de que has dado un verdadero paso hacia adentro. En ese instante, la soledad deja de ser solo un estado y se transforma en un paisaje. No es una prisión, sino un lugar de paso, a veces incluso un destino temporal, que resulta necesario para reorganizar tus emociones. Y no se trata de renunciar al amor o a las relaciones importantes, todo lo contrario. Se trata de poder acercarte a ellas desde un lugar diferente, desde una paz que no suplica, desde una estabilidad que no depende de nadie, desde una claridad que no se apresura, porque si llegas a alguien desde el miedo a estar solo, ya estás limitando tu libertad antes de comenzar. Y si te relacionas con otros para escapar de ti mismo, inevitablemente llevarás tu vacío a la otra persona. Y eso no es amor, es una falta que se disfraza. Por eso, aprender a estar solo es una manera de cuidar tu bienestar emocional. Es un compromiso serio contigo mismo. Es como decirte, me valoro tanto que no me entrego a cualquier cariño, por más atractivo que parezca. Y aunque eso pueda hacer que te sientas solo por un tiempo, también asegura que cuando alguien especial llegue, tú ya estarás completo. Uno de los efectos más poderosos de este proceso de conexión contigo mismo es que empieza a cambiar la manera en que miras el mundo. El filtro ya no es el deseo de encajar, sino la necesidad de ser genuino. Y eso transforma todo por completo. Lo que antes te parecía normal, ahora se siente forzado. Lo que antes aceptabas sin pensarlo, ahora se vuelve insoportable. Hasta los lugares que solías visitar empiezan a sentirse distantes, no porque hayan cambiado drásticamente, sino porque tu manera de relacionarte con ellos ha mutado. Te das cuenta de que muchas de las cosas que hacías eran para ser aceptado, para evitar el silencio incómodo, para no sentirte fuera de lugar. Sin embargo, ahora ese fuera de lugar se ha transformado en tu nuevo centro, y desde ahí todo se reorganiza. Las charlas que antes llenaban tus tardes ahora suenan vacías. Las interacciones sociales que solían emocionarte ahora te dejan con una sensación de desasosiego. Es algo sutil y aunque no puedes ponerle un nombre exacto, lo percibes en tu cuerpo. Es como un cansancio emocional que surge cada vez que intentas encajar en un sitio que ya no vibra contigo. Y lo más curioso es que esto no implica necesariamente que los demás hayan cambiado. Puede que sigan siendo los mismos de siempre, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás dispuesto a sacrificar tu tranquilidad por encajar. Ya no tienes la energía para mantener lo que no surge de una conexión auténtica. Este es un momento clave en el proceso. Cuando ya no hay marcha atrás, pero aún no tienes claro hacia dónde dirigirte. Es un terreno emocional incierto. No estás ni en el lugar donde estabas, ni en el que te diriges. Y en ese limbo, muchos se sienten perdidos, buscan refugios temporales, regresan a relaciones que ya habían dejado atrás, se distraen con actividades sin sentido, todo para evitar enfrentar ese instante incómodo en el que sientes que no perteneces a ningún sitio. La verdad es que ese sitio, aunque pueda resultar incómodo, es fundamental, porque es allí donde comienzas a forjar al nuevo tú, a ese que ya no se define por lo que piensan los demás, sino por lo que realmente llevas dentro. En ese entorno uno empieza a tomar decisiones distintas. Ya no te atrae lo superficial, lo popular o lo masivo. Te inclinas más hacia la profundidad, el silencio y la coherencia. Y aunque esto pueda disminuir el número de conexiones, la calidad de tus experiencias se eleva de manera impresionante, porque dejas de aceptar relaciones que te fragmentan y comienzas a permitir solo aquellas que te reflejan con sinceridad. Ya no buscas con desesperación, sino que aprendes a tener paciencia, y en esa espera te das cuenta de que lo que antes considerabas soledad, en realidad era un proceso de preparación.
No hay apuro, no hay nervios, solo una nueva manera de estar, en la que no tienes que demostrar nada, ni convencer a nadie, ni ajustarte a lo que esperan de ti. Simplemente es suficiente con ser, y aunque parezca sencillo, es una gran victoria interna, porque te da la oportunidad de mirar a los demás a los ojos sin temor, caminar en calma sin ansiedad y compartir tu vida sin esa necesidad constante de que te validen. Desde ese lugar de tranquilidad que has logrado construir, el mundo se ve un poco más claro, no más fácil, pero sí más auténtico. Hay días en los que el proceso se siente más silencioso que nunca, no porque no haya pensamientos, sino porque ya no sientes la necesidad de convertirlo todo en palabras. Comienzas a darte cuenta de que no todo lo que sientes necesita ser contado, que hay emociones que requieren su propio espacio, no un análisis, y que ciertos estados internos solo se comprenden cuando se experimentan en silencio. En esa etapa de madurez emocional, dejas de temer a lo que antes te parecía insoportable. La falta de estímulo, la ausencia de respuestas, el eco de tu propia voz en habitaciones calladas. Porque entiendes que el verdadero valor de una emoción no radica en su intensidad, sino en su habilidad para revelarte quién eres, sin que nadie más intervenga. Cuando logras alcanzar la paz interior, se genera una especie de descanso que no se obtiene simplemente durmiendo. Es un descanso del alma, del personaje que habías creado para desenvolverte en el mundo. Ya no tienes que simular que te importa, ya no es necesario que respondas a todo, ya no tienes que estar siempre disponible, te vuelves más selectivo con tu tiempo, tus relaciones y tu energía. Y eso, aunque a algunos les incomode, es realmente liberador, porque por primera vez te das cuenta de que no estás dispuesto a traicionarte a ti mismo solo para mantener vínculos que solo existen por costumbre. El cariño auténtico no se sostiene por estar siempre presente, sino por la sinceridad emocional. Esta clase de tranquilidad no es llamativa, no es algo que se promocione o se celebre, es sutil, interna, a veces pasa desapercibida para el mundo exterior, pero cuando se presenta, transforma todo. Ya no puedes quedarte atrapado en relaciones unilaterales, en charlas sin sentido, en encuentros que te dejan vacío emocionalmente. Ya no te emocionas con cualquier detalle porque te has dado cuenta de que la verdadera conexión no necesita adornos. Comienzas a manejar el tiempo de otra forma, ya no sientes prisa por solucionar ni ansiedad por comprenderlo todo. Aprendes a mirar, a esperar sin desesperarte, a contestar solo cuando lo que vas a expresar surge de un lugar auténtico, no de la necesidad de complacer. Hay una manera de estar en el mundo que solo se logra tras mucho silencio. No se trata de una técnica ni de una filosofía. Es una consecuencia natural de haber soportado en numerosas ocasiones la incomodidad de estar solo sin querer escapar. Es el resultado de haber dejado de lado ciertos apegos por respeto a ti mismo, de haberte elegido en momentos en que todo parecía pedirte que te adaptaras. Y esa manera de estar es la que te ofrece una nueva visión. Ya no reaccionas a la falta como lo hacías antes. Ahora la comprendes, la aceptas e incluso le das las gracias porque te das cuenta de que estar contigo mismo no es un castigo, sino una oportunidad. Y en esa oportunidad se abren caminos distintos, más tranquilos, más profundos y más auténticos. Ya no sientes la necesidad de explicárselo a nadie. Ya no buscas que los demás validen tu proceso. Has comprendido que el viaje es interno y que quienes realmente pueden acompañarte en él no son aquellos que te preguntan todo el tiempo cómo te sientes, sino los que respetan tu silencio sin exigir respuestas, porque saben que el amor verdadero no interrumpe, no invade ni exige. Simplemente está presente en el momento adecuado, de la manera correcta, sin intentar completar lo que ya está completo. Llega un momento en el camino en el que todo se estabiliza, no de manera definitiva ni perfecta, sino con una claridad que antes parecía inalcanzable. Ya no estás esperando que algo cambie en el exterior para sentirte bien. Ya no retrasas tu tranquilidad por los demás. Hay una especie de aceptación tranquila que te acompaña. Incluso en los días más inciertos, aceptas que algunas cosas no volverán,
que ciertas personas ya no forman parte de tu historia y que algunos vacíos no necesitan ser llenados, sino simplemente reconocidos. Esta aceptación no es rendición, es madurez. Es la comprensión profunda de que vivir no se trata de acumular relaciones o de evitar pérdidas, sino de estar dispuesto a enfrentar lo que venga con dignidad emocional. En esta fase, ya no andas buscando la aprobación, la comprensión o la validación de los demás para sentirte en paz, porque ya has hecho ese trabajo contigo mismo. Has estado a tu lado en los momentos más complicados. Has aprendido a calmar tus propios pensamientos y a mantener tus decisiones sin depender del visto bueno de afuera. Desde esa perspectiva, cualquier conexión que entre en tu vida tiene un matiz diferente, una profundidad distinta, una calidad renovada. Ya no anhelas un rescate, no necesitas que te completen, que te corrijan o que te salven. Simplemente quieres compartir desde un lugar auténtico, sin máscaras ni estrategias. Y si ese tipo de conexión no se presenta, tampoco te angustias, porque has descubierto que tu propia presencia es suficiente para seguir adelante. Este no es un sitio para ser indiferente o frío, al contrario, es un lugar donde los sentimientos se vuelven más claros. Ya no se ofrecen por necesidad, sino por elección. Ya no estás disponible para cualquier persona que brinde una atención pasajera. Has aprendido a diferenciar entre el cariño auténtico y el contacto superficial, entre la compañía que realmente alimenta y aquella que solo sirve para distraer. Esa distinción es clave para no caer de nuevo en viejos hábitos de autoabandono, porque cada vez que aceptas menos de lo que realmente mereces, estás haciendo una negociación contigo mismo. Y en esta nueva etapa, el acuerdo que tienes contigo es firme e inquebrantable. Tu forma de ver las cosas también se transforma. Comienzas a notar con mayor claridad los sitios en los que ya no deseas estar, las charlas que ya no te interesan, las relaciones que ya no tienen sentido. Y esa claridad, aunque a veces cause un poco de dolor, también representa una forma de libertad. No hace falta que expliques ni justifiques tu distancia. Aquellos que realmente conectan contigo se quedarán, y los que no, se irán en silencio, sin dramas, sin culpas, sin reproches, porque has comprendido que la afinidad no se impone, fluye de manera natural y se respeta desde la distancia en esta nueva manera de habitarte. Las cosas sencillas se vuelven más valiosas, un café a solas, un paseo sin destino, una tarde sin compromisos. Ya no necesitas estar haciendo algo para sentirte vivo. Estás presente y esa presencia, que antes era tan esquiva, se transforma en tu hogar. Has dejado de correr tras lo que no puedes mantener. Has soltado la idea de que el amor tiene que doler para ser auténtico. Y al fin, has comprendido que estar en paz contigo mismo no es un destino, sino el punto de partida desde el que todo lo demás comienza a cobrar verdadero sentido. Cuando uno alcanza este momento del proceso, se da cuenta de que la soledad, en su forma más genuina, no era el enemigo que pensaba, no estaba ahí para lastimarte, para castigarte o para señalarte lo que te faltaba. Estaba ahí como un maestro silencioso y firme, esperando con paciencia mientras tú la esquivabas con excusas, compromisos y charlas vacías. Te observaba cada vez que optabas por el ruido en lugar de la tranquilidad, y aún así, cuando al fin decidiste mirarte a ti mismo, seguías ahí, intacto, listo para recordarte lo que siempre estuvo presente, que lo que anhelabas afuera ya habitaba en tu interior, que nunca te faltó nada, solo estabas un poco distraído, que tu valentía no dependía de que otros te eligieran, sino de aprender a elegirte a ti mismo. Disfrutar de la soledad no significa rechazar el amor ni ignorar la compañía. Es estar abierto a recibir a alguien si llega desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Es observarlo sin desear poseerlo, sin convertirlo en un refugio o en una solución. Es poder decir, no te necesito, pero elijo compartir este camino contigo. Esa es la manera madura de amar, sin ataduras, sin temores, sin manipulaciones emocionales. Y si no aparece nadie, también está bien.
porque tu vida ya no se centra en la espera. He aprendido a disfrutar de mis propios silencios, de mi propio ritmo y de mi presencia. Ya no necesito que otros me validen, me nombren o me sostengan. He descubierto cómo habitarme, y eso es al final el amor en su forma más pura. Y eso en sí mismo representa una especie de renacer, una nueva forma de ver el mundo sin la prisa de encajar, sin la presión de pertenecer, sin la necesidad de ser el protagonista constante de una historia que no escribo desde mi interior. Este estado no se logra con fórmulas, teorías o afirmaciones positivas. Se alcanza con presencia, con determinación, con valentía. Valentía para decir que no, para cerrar puertas, para soltar vínculos que ya no resuenan con mi presente, para guardar silencio cuando todos alzan la voz, para caminar solo sin sentir que debo disculparme por ello. Valor para mirarte con sinceridad, sin filtros ni engaños, porque solo desde esa visión clara, aunque a veces incómoda, se abre la puerta a un cambio verdadero, a una transformación, a alcanzar la plenitud. Y al final, cuando todo se coloca en su lugar, cuando las cosas se clarifican, te das cuenta de que no necesitabas tanto como pensabas, que tu mayor fortaleza siempre estuvo en tu habilidad para mantenerte en pie, incluso en esos momentos de mayor incertidumbre. Te das cuenta de que el amor más significativo no era el que ofrecías ni el que recibías, sino el que aprendiste a tener hacia ti mismo, y que la soledad, en lugar de destruirte, te mostró tu esencia. No era el final de tu viaje, era el inicio de una nueva manera de caminar.